de los vamos a comenzar la reunión de esta noche y vamos a aprovechar de que yo voy a hacer todas las lecturas en vista de que algunos de los compañeros pues están con el inconveniente de que están en trabajo, pero se va a dar cuenta pues de que incluso después de algunas de las cosas que se van a explicar, seguramente que va a requerir un debate posterior y ya se va a dar cuenta por qué. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de la hermenéutica. ¿Y eso de la hermenéutica qué es? Fíjese que es lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Esa es una materia pues que se da se da en el colegio de teología y le diré cuando yo empecé a estudiar teología me acuerdo que vi ese nombre de hermenéutica y me llamó la atención, ¿va? De que qué se suponía que podía ser. Cuando tuve la oportunidad de llevarla, pues le diré, el maestro que tuve fue un maestro muy bueno y cuando tuve la oportunidad de enseñarla, pues incluso fue bastante mejor, ¿va? Porque la enseñé prácticamente desde 1987 hasta el 2012, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la verdad que ha sido muy satisfactorio y todavía la di 3 años más del 2020 al 2022. Entonces, ahí en ese aspecto, pues, la verdad de que es una materia que a mí me apasiona bastante y ya se va a dar cuenta por qué, precisamente a qué nos referimos hablando acerca de la hermenéutica. Ahora, ¿qué es? Ya si vamos a la cuestión de las definiciones, ¿qué se supone que es la hermenéutica? Mire, es la ciencia, dice, que aplica las reglas necesarias para la interpretación de un pasaje literario, pero especialmente del texto de la Biblia. Esto es importante precisamente porque no solamente hay hermenéutica bíblica. Por ejemplo, los abogados, ellos reciben hermenéutica precisamente, pero ellos enfocados pues a la interpretación de las leyes. La hermenéutica básicamente se aplica a todo aquello que se puede leer. Entonces, las reglas en cierto modo hay ciertos principios generales y en el caso de la hermenéutica bíblica, pues también tiene sus curiosidades que algunas de ellas pues las vamos a ir exponiendo. ¿De dónde es que viene precisamente? ¿De dónde es que viene precisamente ese nombre de hermenéutica? Fíjese de que hermenéutica también se llama técnica de investigación y proviene de la palabra griega hermeneuo. Esa palabra hermeneuo pues aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Entonces de allí es de donde proviene el nombre de hermenéutica. ¿Cuáles son esos 3 pasajes donde aparece esa palabra? El primero es mire, ve, Juan 1:42, dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, para explicar esa situación de que el nombre de Cefas, que es hebreo, lo van a traducir al griego, entonces esa frase de que quiere decir en el texto griego, pues es la palabra hermeneuo, que es precisamente la que le da base al estudio o que le pone nombre a la hermenéutica. La otra cita es esta, mire, ve Juan 9:7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Y la tercera cita donde se habla acerca de esto es Hebreos capítulo 7 y versículo 2, que dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces vea que en los 3 casos que aparece la palabra hermeneuo en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que sucede? Hace referencia precisamente a que se interpreta o que se traduce una palabra de que está en otro idioma, en este caso, por ejemplo, hablando acerca de Melquisedec, que es el rey de justicia, y dice también el rey de Salem, que es el rey de paz. Entonces, esos son los 3 casos en los que aparece la palabra hermeneuo precisamente en el Nuevo Testamento y que sirve de base precisamente para lo que tiene que ver con la hermenéutica. Ahora bien, fíjese que también tenemos esta otra palabra o esta otra distinción que a veces nosotros hemos oído hablar acerca de eso, sobre lo que es la hermenéutica y la exégesis. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero antes de llegar ahí, aparte de la palabra hermeneuo que estábamos hablando hace un momento, también tenemos que está esta palabra de hermeneía. Esta palabra de hermeneía pues se deriva de hermeneuo y aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Es el estudio o interpretación de la Biblia, explicación de algo oscuro.
Eso es básicamente, entonces tiene usted de que precisamente, ¿por qué se llama hermenéutica? Ah, bueno, se llama así precisamente porque lo que se está buscando es la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿y dónde aparece la palabra hermeneía en el Nuevo Testamento? Aparece en Primera de Corintios 12:10, donde dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces ahí tenemos de que cuando se habla acerca de la interpretación de lenguas, en el texto griego pues es la palabra hermeneía, que es de donde hermeneuo se deriva, y que da pie precisamente para lo que nosotros estudiamos como la hermenéutica. El otro pasaje es este, mire, 1 Corintios 14:26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, dice, hágase todo para edificación. Entonces ahí tenemos esa situación de que precisamente hermeneía en los dos pasajes en los que aparece se traduce por interpretación. Entonces la hermenéutica básicamente de lo que se encarga es de la interpretación de la Biblia. Y le comento, hay literatura muy abundante, hay literatura muy buena acerca del tema. Y si hay área de la teología a la que nosotros deberíamos de estarla repasando con cierta frecuencia, es precisamente la hermenéutica, porque hay ciertas cosas ahí que definitivamente no deben de olvidarse. Ahora, y cuando se habla de hermenéutica, ¿qué es? Y cuando se habla acerca de exégesis, ¿qué es? Mire, aquí tenemos la definición de ambas cosas. Hermenéutica incluye el reconocimiento de los principios sobre los cuales debe de conducirse un verdadero análisis, mientras que exégesis es la aplicación de las leyes de interpretación. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Nosotros en el Colegio de Teología pues estudiamos 13 principios de interpretación. Entonces, la enumeración de los 13 principios, la definición de los 13 principios, ¿qué es? Eso es hermenéutica. La exégesis, ¿qué es? Cuando yo agarro un principio de estos de la hermenéutica y lo aplico a un pasaje determinado. En ese momento es cuando estamos haciendo exégesis. Es como que usted dijera, mire, la hermenéutica es la caja de herramientas. Ahí en la caja de herramientas hay desarmadores planos, hay desarmadores Phillips, hay llaves de las aquellas que la tuerca no gira, pero tiene una manita que sí gira. Hay diferentes herramientas. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es esa caja de herramientas. La exégesis es cuando yo saco de la caja de herramientas la que yo necesito. Ah, mire, fíjese que tengo un desarmador Phillips. Tengo un tornillo de cabeza Phillips, de cabeza de estrella. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un desarmador Phillips. Los otros no me van a servir precisamente por la manera para el tipo de situaciones en las que se utilizan. Entonces, en ese aspecto, la diferencia entre hermenéuticas y exégesis tiene que ver con eso, que la hermenéutica es la enumeración de los principios y la exégesis es cuando aplicamos un principio a una situación determinada, ¿verdad? Entonces, por aquello de que en algún momento usted puede escuchar cualquiera de esas dos palabras y ahí tenemos pues básicamente lo que eso significa. Ahora bien, fíjese que hay otra situación, si seguimos avanzando en esto de la hermenéutica y que vale la pena que nosotros podamos tener en cuenta. Mire, y que hay dificultades para interpretar la Biblia. Claro que sí, claro que sí. Ahora, claro, la finalidad de la hermenéutica es precisamente el poder saltar esas dificultades, pero veamos cuáles son esas dificultades. Al interpretar la Biblia, dice, nos encontramos con una serie de dificultades. Básicamente tenemos tres. Básicamente tenemos tres. La primera de ellas fue escrita en idiomas que en la actualidad no son muy comunes y no poseen las mismas características de los idiomas antiguos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, usted puede decir, mire, ¿y esos idiomas que no se hablan en la actualidad? Sí, pero tienen diferencias
respecto del hebreo bíblico y tienen diferencia de el griego bíblico. Porque vaya, por ejemplo, en el caso del griego del Nuevo Testamento, es un griego que se llama koiné, ¿verdad? Que era el griego de uso común en el siglo primero. En el caso del Antiguo Testamento, ¿qué sucede con el hebreo? El hebreo tiene el de la Biblia tiene una situación que se llama la puntuación masorética, que precisamente los masoretas lo pusieron para preservar los sonidos, las vocales, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces lo que hicieron los masoretas fue que pusieron una serie de simbologías para que la gente pudiese refrescar el conocimiento de las vocales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos de que la Biblia no fue escrita en español, ¿va? Decimos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Pero ahí está de que las características de los idiomas no son iguales. Luego también, ¿cuál es la otra dificultad? Existen muchas costumbres que pueden influir en la apreciación de un pasaje, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que por eso es de que usted escucha que dice, es que la costumbre de la época era tal cosa, precisamente porque hay que conocer esa costumbre para poder entender, vaya, por ejemplo, la discusión esa que tenía el apóstol Pablo en Primera de Corintios acerca del velo. ¿Por qué razón es importante? Porque era una cuestión cultural de que precisamente una mujer decente usaba cabello largo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Habían veces que las prostitutas lo que hacían era que las rapaban, les cortaban el pelo, pero bien cortito, y ellas, para que no darse color de qué clase de persona eran, ¿qué era lo que hacían? Se ponían velo. Entonces, pero era una cuestión cultural que se daba en la iglesia de Corinto. Y luego también, por ejemplo, la tercera dificultad, además de los problemas de traducción. Mire, hacer la traducción de un idioma a otro, no, hombre, ese es uno de los campos más interesantes y en este caso, pues del estudio de la Biblia, todavía con mayor razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso es de que usted ve situaciones como en la Reina Valera de 1909, que dice de que a Jonás se lo tragó una ballena, a pesar de que ni en el hebreo ni en el griego ocupa la palabra ballena. Hebreo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento, porque el incidente de Jonás es citado en el Evangelio de Mateo. Entonces, en ninguno de los dos casos se ocupa la palabra ballena, sino que tanto en el hebreo como en el griego, la palabra que se ocupa es, el significado es de pez. Ahora, ¿y por qué le pusieron ballena? Porque cuando Lutero, pues, hizo la traducción al alemán, pues, ellos le pusieron ballena y muchas versiones siguieron esa situación y por eso es de que ponen ballena, pero no es la traducción exacta. Entonces, ahí tenemos de que a la hora de las horas, precisamente cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, tenemos esos 3 problemas. Decimos, fue escrita en idiomas que en la actualidad no son muy comunes y no poseen las mismas características de los idiomas antiguos. Existen muchas costumbres que pueden influir en la apreciación de un pasaje, además de los problemas de traducción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La hermenéutica básicamente lo que hace es que da las herramientas para poder saltar esos problemas. La hermenéutica lo que hace es que da la herramienta para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces es por eso que le digo, en el Colegio de Teología se da como materia y la verdad de que hablando de las ramas de la teología, le diré, es una de las ramas más interesantes que hay. A través de la historia se le ha metido mucha cabeza y la verdad de que es una parte bien apasionante de la teología. Ahora, fíjese que lo que sucede es lo siguiente. Resulta de que hay 5 reglas básicas de que si nosotros seguimos esas 5 reglas básicas, que no son los 13 principios que se ven en la materia, sino que hay cinco reglas básicas de que independientemente de la manera como nosotros interpretemos la Biblia, debemos de seguir estas reglas básicas. Ahora, ¿por qué razón es esto? Porque resulta de que básicamente en la interpretación de la Biblia hay 3 líneas bien claras. Hay una línea que dice que la Biblia debe ser interpretada alegóricamente. Bueno, ¿y eso qué significa? De que lo que aparece en la Biblia es simbólico. Por ejemplo, de que cuando la Biblia dice de que Dios creó la tierra en 6 días, no son días literales. ¿Y por qué lo dicen? Es que como para el apóstol Pedro un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces no fueron 6 días literales, sino que fueron miles de años. No, ¿por qué no? Precisamente porque Moisés ocupa
la manera en la que los judíos medían los días literales de 24 horas, o sea, la tarde y la mañana. Por eso dice, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día. Entonces la creación ocurrió en 6 días literales de 24 horas. Está, le decía, el método alegórico, está la interpretación literal, que es la que nosotros sostenemos, y está la interpretación dogmática. Y la interpretación dogmática, ¿qué caracteriza? Es precisamente que hay una organización, hay un líder que dice que la Biblia se interpreta así. En el caso de la Iglesia Católica, pues digamos es el Papa, ¿va? Que prácticamente él es el que tiene él es el que tiene la máxima autoridad sobre la interpretación de la Biblia. De ahí en el caso, por ejemplo, de las agrupaciones religiosas, vaya que, por ejemplo, que si son los mormones, que es José Smith, que si son los adventistas, que es Selena Harmon, que si son los testigos de Jehová, que es Charles Russell. O sea, hay alguien que ya interpretó. Entonces, la interpretación dogmática, básicamente lo que sigue son los dogmas de una organización sobre cómo se debe entender la Biblia. Entonces, tenemos esas tres ideas, ¿verdad? Tenemos la interpretación alegórica, la interpretación literal y la interpretación dogmática. Nosotros pues sostenemos la interpretación literal precisamente porque a través de la historia ha demostrado que es el método, más adecuado, que es el método más que hace que la Biblia armonice mejor que cualquier otro método de interpretación de las escrituras. Por eso es de que nosotros defendemos y enseñamos precisamente la interpretación literal de la Biblia. Ahora bien, Ahora bien, hay Dios le una bendiga, pastor. ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, ¿Qué tal? Perdón, pastor. Reportándome que ahorita me voy conectando. Perdón, Vaya, pastor. sí, Muy usted amable, sí buenas puede, noches. Bendiciones, pastor. usted Amén. tiene la oportunidad de poder leer, porque queremos hacer la lectura de algunos pasajes. Sí, pastor. Vaya. Pues sí, vamos a Sí, ver amén. entonces. Entonces decíamos de que ahorita, después de haber visto cuáles son las dificultades de interpretación, lo que vamos a ver es precisamente una parte de la hermenéutica que es bien importante, ¿Y cuál es esa parte? Lo que tiene que ver con las reglas básicas, con las reglas básicas. Hay 5 reglas que si nosotros consideramos esas reglas, si las seguimos, nos vamos a dar cuenta que la interpretación de la Biblia va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Pero hay que seguir estas 5 reglas. Ahora, ¿y esas 5 reglas cuáles son? La primera regla es esta, mire, Dios es el guía para la recta interpretación de las Escrituras. Mire bien, Dios es el guía para la recta interpretación de las Escrituras. Esto es importante por lo siguiente, porque a veces hay personas que dicen, mire, yo conozco tal persona que estudió o está estudiando teología en la universidad. Y hoy en lugar de creer más, como que está creyendo menos, ¿verdad? Está creyendo menos. ¿Pero por qué razón? Porque la gente cree equivocadamente que las muy definiciones en sí son las que pueden hacer que una persona interprete la Biblia, y no es así, no es así. Ahora, ¿y el conocimiento no importa? ¿Cómo no? Sí importa, pero por sí solo no sirve, por sí solo no sirve. Entonces es por eso de que precisamente una de las reglas básicas, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios es el guía para la recta interpretación de las Escrituras. Mire los pasajes que tenemos para probar esa situación. Hermana Adriana, ¿será que nos puede leer Jeremías 33:3? ¿O va en tráfico o está trabajando? Jeremías 33:3. Bueno, hermano Efraín, ¿nos lo puede leer usted, por favor? Jeremías Sí, 33:3. amén, pastor. A ver, Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén, pastor. correcto. Entonces, dése cuenta precisamente de lo que dice la Escritura, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, por eso es de que una de las reglas básicas de la hermenéutica, que es, Dios es el guía para la recta interpretación de las Escrituras.
No es aquello de que mire por toda la teología que yo sé, yo puedo entender la Biblia. No es así. No es así. La teología sirve, pero por sí sola no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta. Mire este otro pasaje, por ejemplo, en Lucas 24 del 44 al 45. Aquí es cuando los discípulos cuando Jesús va con los discípulos camino a Emaús y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y mire lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, por eso le comentaba, de que no es meramente, pues como yo he estudiado teología, entonces yo automáticamente, mágicamente, voy a entender las escrituras. No es así, no es así. La teología sirve, fíjese bien, la teología sirve, pero por sí sola no es suficiente, ¿verdad? La teología sirve, pero por sí sola no es suficiente. Por eso es que, por eso es de que la primera regla básica, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios es el guía para la recta interpretación de las escrituras. Hermano Efraín, léanos por favor esa cita de Daniel 9, 22 y 23, por favor. Daniel 9, Amén. 22. Sí, amén. Jeremías, ¿verdad? No, la de Daniel, Daniel 9, 22 y 23. Correcto. Sí, amén, pastor. A ver, Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido, sí, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén, pastor. ¿cuál visión? La de las 70 semanas de Daniel. Pero vea qué interesante Amén. que el ángel Gabriel, ¿qué es lo que le dice? He salido para darte sabiduría y entendimiento. Y todavía le dice en el 23, y yo he venido para enseñártela. ¿Y qué es lo que le dice Gabriel? Entiende la visión. Entonces, es por eso que la primera regla básica de la hermenéutica, ¿qué es lo que nos dice? Que Dios es el guía para la recta interpretación de las escrituras, ¿verdad? Por eso le hacía mención. ¿Y el estudio de la teología es bueno? Sí, es bueno. Pero por sí solo, para interpretar la Biblia no es suficiente, ¿verdad? El estudio de la teología es bueno, pero por sí solo para interpretar la Biblia no es suficiente. Por eso es de que la primera regla nos dice eso, que Dios es el guía para la recta interpretación de las escrituras. Mire la segunda regla. La segunda regla básica nos dice esto. El centro de la Biblia es Jesucristo. Este es un detalle que le diré pero bien importante. El centro de la Biblia es Jesucristo. Y ¿A amén, dónde? pastor, así es. ¿Cómo? Amén, pastor. Sí, sí, muy bien, así es correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque alguien puede decir, ay, mire que la Biblia que no habla acerca del diluvio, del éxodo, sí, habla de todo eso, pero todo eso tiene una finalidad. ¿La finalidad cuál es? Es llevarnos a Cristo. Entonces es por eso de que precisamente está esta regla básica que nos dice que el principio de la Biblia, el centro de la Biblia, perdón, el centro de la Biblia es Jesucristo. Ahora, ¿por Perdón, qué pastor, decimos? perdón. Dígame, dígame. Sí. Y básicamente, espero no interrumpirlo, perdón, pastor. No, no, dele, dele, Este, dele. sí, amén. Y es bien práctico, ¿verdad? Lógico, razonable y real, verdadero. Porque Ujú, desde el Antiguo Testamento a Cristo siempre se ha venido mencionando, ¿verdad? Desde Génesis 3:15 es donde inicia ya, ¿verdad? Lo que son los eventos futuros de aquel entonces, ¿verdad? claro, Entonces, en el Antiguo Testamento está Cristo, en el Nuevo Testamento está Cristo, en el libro de los Hechos está Cristo, y en toda la revelación apocalíptica también está Cristo. en Es todo, en pastor, todos sí, amén. lados.
Correcto, En todos pastor. lados. Gracias, pastor. Ahora, pero veamos una cosa, que no es meramente porque nosotros lo decimos así, sino que mire lo que dice la Biblia, por ejemplo. Hermano Efraín, léanos por favor esa cita de Lucas 24:27. Lucas 24:27. Amén, pastor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén, Correcto, pastor. siempre con los discípulos camino de Emaús. Mire qué interesante. Y porque estaba el diálogo ese de que si él había oído de la resurrección, porque Jesús no se les había, se les había, digámosle así, se había transformado de manera que ellos no lo reconocían. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mire, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente la segunda regla básica, ¿qué es lo que nos dice? El centro de la Biblia es Jesucristo, ¿verdad? Mire, aquí hay otro pasaje que nos habla acerca de eso. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, aquí ya Jesús hablando con los discípulos, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y eso de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿qué es? Es la forma en la que se dividía el Antiguo Testamento hebreo. Amén, pastor. Amén. Era la forma en la que se dividía el Antiguo Testamento hebreo. Entonces ahí tenemos esa situación, por eso es que insistimos en eso, de que el centro de la Biblia es Jesucristo. Léanos, hermano Efraín, esa de Juan 5:46, por favor. Sí, amén, pastor. Porque si creyeseis, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén, Mire, pastor. mire qué interesante, dice, de mí escribió él, dice. O sea, Moisés escribió acerca de Cristo. Luego mire, por ejemplo, esta otra cita en Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después está el versículo 16, que es el versículo quizás más conocido de toda la Biblia, ¿no? Pero vea que el versículo más conocido de la Biblia tiene su base ¿en qué? En una historia del Antiguo Testamento. Por eso es de que cuando vemos de que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Entonces, ¿qué era la situación ahí? Que precisamente se cumple esa regla básica que nos dice que el centro de la Biblia es Jesucristo. Esa es una Perdón, situación. pastor. Dígame, Sí, una pregunta. a O ver, sea, o sea, pastor, que desde cuando Jesús hablaba, en todo, como le dijera, en todo aspecto, en todo momento que Jesús hablaba, él siempre hacía relatos de la historia del pueblo de ellos, ¿verdad? siempre. Y en esos relatos él presentaba el Antiguo Testamento y al mismo tiempo él se presentaba, ¿verdad? Como el cumplimiento de esas promesas o de esa historia. Perdón si es así, me equivoco. No, no, Perdón, no. pastor. Y Gracias. por y así es, porque ya ve que, por ejemplo, cómo lo identifica Juan. Le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y el Cordero por qué? Ah, porque en la ley levítica estaba de que se sacrificaba un cordero para la remisión de los pecados, ¿no? Entonces, ve usted que precisamente mucho del obrar de Jesús, ¿qué era lo que tenía? Era prácticamente el cumplimiento del Antiguo Testamento. Sí, Entonces, amén, pastor, así es. eso es de que esta segunda regla básica, ¿qué es lo que nos dice? Que el centro de la Biblia es Jesucristo. Ahora mire, por ejemplo, qué es lo que nos dice la tercera regla. La tercera regla nos dice esto. Debe darse por cierta la inspiración de la Biblia como palabra de Dios, infalible y sin error. O sea, esto es importante porque si yo veo la Biblia como un libro cualquiera, se me va a ser bien difícil entenderlo.
Pero si yo leo la Biblia en el entendido de que es la palabra de Dios, entonces ahí la cosa cambia. Entonces ahí la cosa cambia. Entonces es importante precisamente que cuando nosotros leemos las escrituras, ese punto es importante, que debemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios, infalible y sin error. Mire, por ejemplo, Perdón, lo que pastor. dice, a ver, Dios, Sí, pastor, perdone que pregunte demasiado, pero se me no, no, vienen a ver, demasiadas preguntas. a ver, En este caso, pastor, es por eso que las personas que no tienen el Espíritu Santo, que no han confesado a Cristo, es por eso que no le entienden la palabra de Dios, la Biblia. les es más ¿Por qué le difícil. menciono esto, pastor? Porque yo, para honra y gloria de Dios, quizás tengo que unos 14 años o 15 de estar en el Evangelio. Pero antiguamente, pastor, bueno, siempre los hermanos por medio de las asociaciones, ¿verdad? Siempre dan Biblias, Nuevos Testamentos, y como que antes habían más asociaciones, ¿verdad? Que repartían Biblias y todo eso. Sí. Yo tenía, pastor, guardadas quizás como unas 2 o 3 Biblias. No estaban ni guardadas, pastor, les soy honesto, sino que estaban como un libro común y corriente. ¿Por qué, pastor? Porque yo no le entendía absolutamente nada. Pero es muy Ujú. diferente, pastor, cuando uno ya confiesa a Cristo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios mora en uno. Él mismo le quita el velo, pastor. Así Gracias, es, pastor. así es. Bendiciones. Entonces es por eso de que mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. O sea, claramente estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios y Sí, útil para amén, pastor. enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la tercera regla básica, ¿qué es lo que nos dice? Mire, la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo leo la Biblia, pero no le doy esa posición, me va a ser más difícil entender. Porque entonces la voy a empezar a ver como un libro cualquiera, le voy a empezar a hallar errores, le voy a empezar a hallar problemas. Entonces, por eso es de que es importante reconocer esta tercera regla, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora mire, por ejemplo, hermano Efraín, léanos esa cita de Segunda Tesalonicenses 2:13, por favor. Amén, Segunda pastor. Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, pastor, correcto. Qué linda lectura, pastor. Ahora mire qué interesante. Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes cuando recibieron el mensaje no lo recibieron como palabra de hombres, sino que dice, la recibisteis según es en verdad, dice, la palabra de Dios. Ahora, el que ellos hayan tenido esa actitud, mire el efecto que producía, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, es por eso que esta regla básica, que es la tercera regla básica que me dice, la Biblia es la palabra de Dios. Si yo leo la Biblia, pero no la reconozco como palabra de Dios, ya ahí ya tengo problema para entenderla. Ya ahí ya tengo problema para entenderla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta parte también es un elemento que a la hora de las horas es, pero bien importante, es bien importante. Eso nos dice la tercera regla. La cuarta regla que nos dice, la cuarta regla nos dice esto, mire, ve. No debe interpretarse de acuerdo a nuestros prejuicios. Esto de acuerdo a nuestros prejuicios, ¿qué es? El hecho de que a veces la gente lee la Biblia, pero no para que Dios le hable, sino para encontrar justificación para las cosas que hace, o para encontrar justificación para lo que quiere creer.
Entonces, mire, por ejemplo, bueno, aquí hay 2 situaciones. Mire, por ejemplo, este pasaje de Mateo 16:21. Dice: "Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos", mire qué interesante, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le está diciendo, es necesario. 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús les dice, mire, yo tengo que ir a morir en la cruz. ¿Y qué le dice Pedro? No, no vayas. No, 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 no quiero que te pase eso. Ahora mire qué le dice en el 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿qué es Perdón, lo que pastor, perdón. decir? A Sí, ver, allí, pastor, en ese pasaje bíblico, no sé si me equivoque, perdón. En ese pasaje bíblico, Jesús está apartando toda mente o todo pensamiento humano, ¿verdad? claro, Y claro, está, perdón, y está haciendo énfasis en un aspecto puramente espiritual, pastor. No sé si me equivoque, perdón. Gracias, pastor. algo por ahí, porque precisamente Jesús le dice, mire, es que la muerte en la cruz es una necesidad, eso tiene que ocurrir. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, no. Y le están diciendo que es necesario, que así debe de ser. Pero qué es lo que hace Pedro? Antepone su concepto a lo que debe de ser. Entonces ahí definitivamente es donde estamos en problemas. Y léanos este pasaje, mi hermano Efraín, esa cita de Tito 1:15, por favor. Amén, pastor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén, pastor. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, mire, dice que para los corrompidos e impuros nada les es puro. Es por eso de que usted muchas veces escucha gente que dice, no, si Jesús convirtió el agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está agarrando un milagro de Jesús, pero ya para darle otro uso. Entonces, por eso es que dice, para los corrompidos e impuros, dice, nada les es puro, dice. ¿Por qué? Dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y es por eso, o a veces la agarran por el otro lado. Enséñeme un pasaje en la Biblia que diga que es prohibido fumar, ¿va? Entonces, claro, usted dice, mire, y hay un versículo que diga no fumarás. No, no lo hay. Pero sí la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que una persona cuando fuma lo que está haciendo es que está dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces, pero vamos al asunto precisamente de que cuando la gente se mete en esa dinámica ¿qué es lo que sucede? Ya entonces ya comienza a ver las cosas según sus prejuicios. Ya no es aquello que qué es lo que Dios me va a decir a mí, sino que yo voy leyendo con la idea de ver qué versículo agarro para justificar la grosería que yo estoy haciendo. Ahí es donde, ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso es que la cuarta regla, ¿qué es lo que nos dice? No interpretar de acuerdo a nuestros prejuicios. Y mire la quinta regla. La quinta regla nos dice esto. Dice, la división en capítulos y versículos no debe utilizarse para basar la interpretación bíblica. El mismo cuidado debe tenerse con los títulos de párrafo.
Entonces, claro, la división en capítulos y versículos es cierto que sirve mucho para poder localizar los pasajes bíblicos, pero esos no fueron colocados por los escritores bíblicos, sino que esos fueron colocados posteriormente. Vaya, por ejemplo, ¿quién hizo la división en capítulos? La división de la Biblia en capítulos, tal como la conocemos hoy, se le atribuye principalmente a Stephen Langdon, un teólogo y cardenal católico inglés que fue arzobispo de Canterbury. Él introdujo esta división alrededor del año 1227. Su sistema se popularizó rápidamente, especialmente después de que la Universidad de París publicara una edición de la Vulgata Latina con esta nueva estructura en 1226, conocida como la Biblia Parisiense. Y la división en versículos, ¿quién la hizo? La división en versículos del Nuevo Testamento fue introducida por Robert Estienne, también conocido como Stephanus, un impresor y erudito francés. Él publicó un Nuevo Testamento griego con esta división en 1551 y, posteriormente, la primera Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, con esta estructura en 1555. Entonces ahí tenemos esa situación precisamente de que como eso fue colocado posteriormente a la hora de interpretar la Biblia, fíjese bien, a la hora de interpretar la Biblia, nosotros vamos a hacer de cuenta y caso que eso no está ahí. Claro, que es de gran ayuda para localizar los versículos, que no le quepa la menor duda, para localizar los versículos, pero para interpretar los versículos, vamos a hacer de cuenta y caso que eso no está ahí, ¿verdad? Perdón, A ver, pastor, una pregunta sobre eso. dígame, a ver, dígame, Eh, si me equivoco, me corrige, por favor. Para eso estoy, para aprender, pastor. a ver, dígame. ¿Es conveniente mencionar eso a la congregación en un estudio bíblico o en un sermón, pastor? Esa es la pregunta. No, y claro, y de hecho hay mucha gente que lo pregunta porque dice, mire, ¿y quién dividió la Biblia en capítulos? ¿Y quién dividió la Biblia en versículos? La verdad que no hay nada de malo en mencionar eso. No hay nada de malo en mencionar eso, ¿verdad? Porque no afecta lo que es la confiabilidad de las escrituras, ni afecta su mensaje. Entonces, perfectamente se puede explicar sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Así que en ese aspecto, pues Correcto, no, pastor. no tenga, Amén, no tenga, correcto. no tenga ningún temor, ¿va? Déjeme mencionarle rápidamente cuáles son las reglas. Vamos a hacer una especie de enumeración, ¿verdad? Para que lo tengamos en cuenta sobre cuáles son las reglas básicas. Recuerde que de todos modos también el video va a quedar posteriormente en YouTube para que usted lo pueda ver. Decimos de que hay cinco reglas básicas de la interpretación de la Biblia. La número 1 me dice que Dios es el guía para la recta interpretación de las Escrituras. Eso me dice la primera. La segunda regla me dice que el centro de la Biblia es Jesucristo, o sea que la Biblia no tiene otro tema, la Biblia no tiene otro mensaje a no ser la persona de Jesucristo. La tercera regla, ¿qué es lo que me dice? La tercera regla dice, debe darse por cierta la inspiración de la Biblia como palabra de Dios, infalible y sin error. Entonces, este es un asunto bien importante porque si yo leo la Biblia como un libro cualquiera, no voy a poder, digámosle así, recibir la misma bendición que si la considero como palabra de Dios. Entonces, por esa razón es importante, es importante precisamente que nosotros reconozcamos que la Biblia es la palabra de Dios. Luego también, por ejemplo, la cuarta regla dice, no debe interpretarse de acuerdo a nuestros prejuicios. Aquí tenemos esa situación que le estaba comentando hace un rato, que a veces hay quienes leen la Biblia no para que Dios les hable, sino que leen la Biblia para encontrar justificación para las cosas que están haciendo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este aspecto de no interpretar de acuerdo a nuestros prejuicios, la verdad que es un punto bien importante. Y la quinta regla que decíamos que la división en capítulos y versículos no debe utilizarse para la interpretación bíblica. Y la misma situación está para los títulos de párrafo. Entonces, ahí es donde básicamente, fíjese que ahorita incluso vamos a ver, ya después de que tenemos las 5 reglas, vamos a ver otra situación que precisamente a nosotros nos va a ayudar.
nos va a ayudar precisamente para poder estudiar la Biblia, para poder estudiar la Biblia. O sea, qué cosas nosotros debemos de tener, qué cosas nosotros debemos de tener. Primero debemos tener una Biblia con referencias. Con referencias, entiéndase como la Biblia Thompson o la Biblia Mundo Hispano, que qué es lo que sucede. Tienen un montón de que, mire este versículo, la idea misma se dice en esto mismo, cuando son pasajes paralelos se dice allá también, cuando es una cita del Antiguo Testamento está en tal parte. Entonces, una situación que es bien importante es tener una Biblia con referencias. Otra cosa que también hay que tener, hay que tener diferentes clases de Biblia. Hay que tener diferentes clases de Biblia. Esto de tener diferentes clases de Biblia sirve, por ejemplo, cuando una persona no conoce ni el hebreo ni el griego. Ayuda mucho precisamente el tener ese tipo de Biblias. Ahora, las Biblias hay de dos tipos. Están las traducciones y las paráfrasis. ¿Qué es, por ejemplo, una traducción? Reina Valera, la Biblia de las Américas, NBI, la Biblia textual. Esas son traducciones. ¿Cuáles son paráfrasis? Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual o TLA como algunos le conocen. Esas son paráfrasis. Entonces hay que tener de las dos. Ahora la ventaja pues es de que hay aplicaciones donde prácticamente uno las puede tener todas a la mano, ¿va? No es necesario comprarlas. Pero si alguien es fanático pues de tenerlas así en impreso, pues no está de más que las pueda comprar e igual le va a ser de bendición, ¿va? Otra cosa que hay que tener es diccionarios. Hay que tener Sí. diccionarios. Hay que Perdón, tener pastor, diccionarios seculares y diccionarios bíblicos. Dígame. ¿cuál es la diferencia de la traducción y de la paráfrasis? En el Por caso de favor, pastor. en el caso de la traducción, lo que trata es de apegarse lo más posible al significado original, mientras que la paráfrasis lo que hace es que agarra la idea del texto original y lo que hace es de que escribe una idea de lo que podría significar eso, ¿verdad? Entonces, Ah, correcto, pastor. ambos Amén. tipos de traducciones son buenas. Ambos tipos de traducciones son buenas. A veces las paráfrasis lo que van buscando es precisamente hacer el lenguaje bíblico más entendible, para, más que todo para los lectores modernos. Sí. Pero cualquiera de las dos puede servir. Sí, De en hecho, ese caso, perdón, pastor, porque al principio yo sentí, ¿cómo se llama? Que dije yo alguna gran diferencia, pero no, pastor, lo que no le resta credibilidad a la a la escritura Biblia. tampoco, ¿verdad? No, Amén, sino correcto. que lo único que Amén. hace nada más es la cuestión de que algunos logran captar las ideas de una manera diferente y eso es lo que ayuda bastante. La otra cosa que decíamos, hay que tener diccionarios seculares y diccionarios bíblicos. Seculares porque a veces en la Biblia aparecen algunas que otras palabras que para nosotros son desconocidas desde el punto de vista del español. Y también lo mismo se da con palabras que aparecen en la Biblia, como por ejemplo cuando habla Perdón, acerca de... pastor, perdón. En el caso de la paráfrasis es como quizás acercándose más al lugar del destinatario, ¿verdad? En cierto modo, en cierto modo. Por ejemplo, por eso le ponía esos dos casos de paráfrasis, que está, por ejemplo, TLA, está, por ejemplo, TLA, traducción en lenguaje actual, y también Dios habla hoy, que es precisamente otra de las versiones que está dentro de las paráfrasis. Están también, por ejemplo, los diccionarios seculares y los diccionarios bíblicos. Hay que tener de los dos. Hay que tener de los dos. En los seculares, más que todo, para las cuestiones de gramática y los diccionarios bíblicos para lo que tiene que ver con teología y costumbres, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno tener de los Amén, dos. correcto, correcto. Es bueno tener de los dos. También otra cosa que hay que tener y que es muy importante son concordancias. Concordancias. Estas hay de dos tipos. Están, por ejemplo, las alfabéticas, así como la que tiene Reina Valera del 60, por ejemplo. Esa es una concordancia alfabética. Pero también hay un tipo de concordancias que se llaman temáticas. De hecho, en físico hay una concordancia que se llama concordancia temática de la Biblia. ¿En qué se diferencia de las alfabéticas? De que las alfabéticas aparece cuántas veces aparece una palabra ordenada en orden alfabético, mientras que en el caso de las temáticas las agrupa por temas, de que por ejemplo el cielo, que mencionado por primera vez en tal parte y así va desglosando el tema. Esas son, esas son las temáticas. Es bueno tener de las dos, es bueno tener de las dos. La otra cosa es que hay que tener un cuaderno o carpeta con hojas sueltas. Mire, si hay una cosa que le va a ayudar para su estudio bíblico es el hecho de que escriba. Mire,
Y en ese aspecto le doy el testimonio. Viera para mí cómo me ayuda, por ejemplo, el hacer la presentación de esta manera. O sea, no meramente ponerme a hablar, sino el escribir así como ustedes lo ven. ¿Por qué razón? Porque el escribir como ustedes lo ven, le diré, ayuda muchísimo a aprovechar el estudio bíblico. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de acostumbrarnos cuando estudiamos la Biblia es a hacer anotaciones. Porque puede ser, por ejemplo, de que algo que usted encuentre en su lectura bíblica le pueda servir para un futuro sermón, por ejemplo. Le puede servir para un futuro estudio bíblico, o que usted pueda ir haciendo su archivo de aquellos pasajes que le pueden ayudar en situaciones determinadas de su ministerio. Entonces, por eso es importante precisamente el que cuando usted lea la Biblia, que anote alguna idea importante, alguna cosa que no entiende, es bueno precisamente, o si eso que no entiende encuentra la respuesta, en qué libro lo hizo y cuál era la respuesta. Esa situación es bien importante. Entonces es por eso de que una de las cosas que hay que tener cuando se estudia la Biblia es precisamente hay que anotar. Hay que anotar. Anótelo en algún, ya sea que lo haga en el celular, en la computadora, en un cuaderno de espiral, en un cartapacio, en lo que usted quiera, pero anote, anote. Esa parte es bien importante. Y la otra cosa que hay que tener también son comentarios bíblicos. Eso le diré, eso ayuda muchísimo. Eso ayuda muchísimo. Entonces es bueno tener precisamente comentarios bíblicos que pueden ayudarnos para la comprensión de la Biblia. Bueno, pasamos entonces ahora al momento donde vamos a las preguntas y los comentarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues este es el momento para poder hacerlo antes de anunciarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Pastor, En una, lo personal, pastor. A ver, primero la hermana Adriana, dígame. mire, o sea, yo sé que hay varios como teólogos o libros que hablan sobre hermenéutica, pero Sí. ¿usted cuál es el que más recomienda o los que más podrían servirnos como para estudiar la hermenéutica? Mire, hay uno que a mí me encanta y que de hecho cuando yo la enseñé ocupaba mucho, que se llama el Manual de Interpretación Bíblica de Edwin Hartil. Así se llama, Manual de Interpretación Bíblica de Edwin Hartil. También hay uno que se llama Claves de Interpretación Bíblica, Claves de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente. Tomás de la Fuente. Y también otro libro que es muy interesante, es un poco gruesote, pero vale la pena echarse la lectura, se llama Hermenéutica Bíblica. Hermenéutica Bíblica y el autor se llama José Martínez. Este de Hermenéutica Bíblica trabaja bajo un supuesto bien interesante y que es bastante correcto, y es de que cada libro de la Biblia tiene su manera de interpretarse. Entonces prácticamente lo que él hace es explicar libro por libro las particularidades de interpretación que ese libro tiene, ¿verdad? Entonces, le repito, Manual de Interpretación Bíblica de Edwin Hartil, Claves de Interpretación Bíblica de Tomás de la Fuente y Hermenéutica Bíblica de José Martínez. Esos, pues, le diré, son libros bastante bonitos, son libros muy buenos, son libros muy buenos que tratan acerca del tema y que vale la pena leerlos. También, por ejemplo, hay un libro de hermenéutica, pero no recuerdo cómo se llama, que es escrito por R. C. Sproul, ¿verdad? R. C. Sproul. Él también escribe acerca del tema y es bonito pues leer acerca de eso también. Veamos, ¿alguna otra preguntita más? Hermano, quiero ver. El hermano Alfredo, perdón, el hermano Efraín creo que tenía pregunta también, ¿verdad? No, pastor, no, no, no. Ah, bueno. Amén, pastor. Yo, Ever, pastor, entonces la hermenéutica no es la que define cómo son los sermones, si son textuales No, 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 no. eso lo hace la homilética, eso lo hace la homilética, pero la hermenéutica es como la hermanita de la homilética, porque la hermenéutica lo que le ayuda es para que su sermón sea bíblico, ¿verdad? La homilética le dice cómo preparar el sermón. La hermenéutica le sirve para que su sermón sea bíblico.
Entonces, Amén. en ese aspecto, digámosle así, que como que es como que es la compañera, como que es la compañera en ese sentido de la homilética. Entonces, ambas cosas es importante estudiarlas, ambas. Veamos, ¿alguna otra preguntita más? Antes de mostrarles el tema de la próxima semana. ¿Alguna otra preguntita más? Si todos estamos bien, pues entonces, posteriormente, pues el video va a estar subido para que usted lo pueda rever. Y yo sé, pues, de que van a surgir una serie de inquietudes muy interesantes. Precisamente, hubieron algunos compañeros, pues, de que solo se han conectado con audio porque están trabajando y todo, pero con todo y eso quisieron estar en la reunión en vivo y se les agradece. Pero yo sé que se va a dar cuenta de que cuando usted lo vuelve a escuchar, le va a generar un montón de inquietudes que en algún momento, pues incluso hasta en próximas reuniones, usted puede externar todas esas reuniones. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. El tema de la próxima semana va a ser los Herodes. Los Herodes. Vamos a hablar de Herodes el Grande, del Herodes que mandó matar a los niños de Belén, perdón, que mandó matar a Juan el Bautista, el Herodes que aparece en el libro de Hechos que murió engusanado. Entonces vamos a hablar de todas esas criaturas que, mire, eran un encanto de gente, eran un encanto de gente y que estuvieron muy relacionados con la historia bíblica. Así que ese va a ser el tema de la próxima semana, los Herodes. Los Herodes. Eso va a ser el próximo jueves a las 7 de la noche. Esperamos pues de que en esa próxima reunión pues pueda haber un poquito más de participación porque le diré, va a ser una situación muy interesante, ¿verdad? Así que eso va a ser la próxima semana, pues no me queda más que agradecerles pues el que nos hayan acompañado. Así que más tardecito va a estar subido el video. No, gracias a usted, pastor. Gracias a usted. Bendiciones. Dios me los bendiga y pasen muy buena Buenas noche. noches. ¿No? Me bendiga, buenas noches, gracias, pastor.